Capítulo segundo, la mandíbula superior del WYRM rojo. La misma boca superior era un único camino que nos llevaba a través de un estrecho valle. El camino no era tan recto como la carretera de la Espada Santa, pero era igual de sencillo. No había carreteras secundarias ni bifurcaciones de las que preocuparse. Este lugar era básicamente una zona fronteriza, no reclamada por ninguna nación. También era un punto de congestión para el comercio. Tras unas horas de viaje, nos encontramos con una gran caravana que iba en dirección contraria. De un vistazo, vi una docena de carros cubiertos y más de 50 caballos cargados de mercancías. Probablemente pertenecían a mercaderes asurianos que se dirigían a las naciones mágicas. También había tipos de aspecto rudo caminando a intervalos regulares, aventureros que habían sido contratados como guardias, a juzgar por la forma en que nos miraban. La visión me trajo algunos recuerdos. Me uní a una caravana muy parecida a esta en mi camino hacia los territorios del norte. Pero era más pequeña, con guardias y mercaderes más jóvenes. Por aquel entonces, estaba solo en el mundo y me sentía muy mal. Tras la desaparición de Eris, estaba convencido de que mi futuro sería sombrío y solitario. Perdí la capacidad de confiar en nada ni en nadie. Lo único que me mantenía cuerdo eran mis rutinas, entrenarme y murmurar oraciones a mi ídolo sagrado. Había recorrido un largo camino desde entonces. Gracias a Sylphie, había recuperado la confianza. Ahora era un padre, tal vez no el mejor del mundo, pero sí. Había aclarado aquel malentendido con Eris y también me había casado con ella. De alguna manera, incluso acabé casado con mi querida profesora Roxy, que pronto tendría mi segundo hijo. Con 3 esposas cariñosas, ya no pasaba muchas noches tristes y solitarias. ¿Qué diría el joven Rudeus si pudiera verme ahora? Tenía un propósito en mi vida, y todo el apoyo emocional que necesitaba. ¿Vas a decir algo, o qué? La voz de Eris me sacó de mis pensamientos, supongo que habíamos acabado cabalgando juntos en algún momento. Yo no era un gran jinete, así que iba de pasajero con Sylphie. Oye, Eris, sí, ¿puedo tocarte un minuto? ¿Qué? No. No seas ridículo. Bueno, podría pedir apoyo emocional, al menos. De todos modos, verme coqueteando con mis esposas probablemente no animaría al joven Rudeus. Probablemente sonreiría débilmente y diría felicidades, y luego se escabulliría lo más rápido posible. Así era yo entonces. Sabía que otras personas eran capaces de ser felices, pero me había convencido de que eso nunca iba a suceder conmigo. La opción menos dolorosa era mantener la distancia. ¿Rudy? Preguntó Sylphie, mirando en mi dirección. ¿Por qué le pediste permiso a Eris, pero no a mí? Mientras pensaba en el pasado, mis manos aparentemente se habían abierto camino hasta el pecho de Sylphie. No era de extrañar que hubiera sentido algo suave contra mis palmas. UPS. Lo siento, cariño. Ni siquiera sabía que lo estaba haciendo, lo juro. No hay monstruos por aquí, así que no es para tanto, pero mantén las manos quietas cuando lleguemos al bosque, ¿de acuerdo? Gracias, Sylphie. Eres un ángel. Lo siento, de verdad. Te das cuenta de que todavía me estás manoseando, ¿verdad? Sonriendo ligeramente, Sylphie se rascó detrás de las orejas en un gesto de ligera vergüenza. Para ser sincero, lo había hecho mucho desde que nos casamos. En cada oportunidad disponible, más o menos. Sylphie se había acostumbrado a ello y yo no me cansaba de hacerlo. Mañana puedes cabalgar detrás de mí, Rudeus, dijo Eris, a nuestro lado. Antes de que pudiera responder, ella espoleó a su caballo hacia el frente de nuestro grupo, sonrojándose furiosamente. ¿La he puesto celosa? En fin. Estábamos llegando al final del valle y a la entrada del bosque. Debía suponer que en ese lugar nos esperaba una emboscada. Era el momento de centrarse en el trabajo que teníamos entre manos. Al final de la mandíbula superior del WYRM rojo, teníamos una vista casi panorámica del bosque que se extendía ante nosotros. La entrada al valle estaba lo suficientemente elevada como para que pudiéramos ver hasta los muros de la fortaleza al otro lado. Sin embargo, los árboles eran altos y densos, por lo que era imposible seguir el camino más allá del punto en el que se adentraba en el bosque. No había ninguna posibilidad de detectar nada que pudiera estar esperándonos en las profundidades, y estaba bastante claro que nada de lo que ocurriera allí dentro sería visible desde el exterior. Los muros de la fortaleza eran lo suficientemente altos como para que los soldados de ese lado pudieran vigilar fácilmente la entrada del valle donde nos encontrábamos. En otras palabras, podían controlar quién entraba en el bosque y quién salía de él, pero no podíamos ver la puerta de la fortaleza por encima de la línea de árboles desde nuestro punto de vista. Cualquiera que viniera del lado asturiano tenía una ventaja geográfica.
Este era realmente el lugar perfecto para que nos atacaran. Bueno, supongo que por fin hemos vuelto, murmuró Sylvie en voz baja, deteniendo su caballo a la entrada del bosque. Luke también se había detenido, junto con el carruaje. Eris y Ghislaine se detuvieron un momento después. Las dos asistentes de Ariel bajaron del asiento del conductor del carruaje. Sin mediar palabra, Sylvie y Luke descendieron. Un momento después, la propia princesa salió del interior del carruaje, llevando un pequeño ramo de flores. Los cinco se dirigieron juntos hacia una piedra que se encontraba a un lado del camino. Era una piedra de aspecto perfectamente normal en su mayor parte, pero alguien había tallado una X en su superficie. Ariel se puso delante del grupo, se agachó y colocó las flores encima de la piedra, y luego juntó las manos en el estilo de oración de Milis. Sabía que la princesa no era especialmente religiosa. De hecho, era la primera vez que la veía rezar. Luke y Sylvie tampoco eran demasiado piadosos, aunque no estaba segura de los asistentes. Pero todos ellos conocían a las personas enterradas bajo esa piedra. Era el lugar de descanso final de todos los caballeros y magos y asistentes que habían caído luchando por Ariel en este bosque. Habían sido atacados numerosas veces en su viaje al norte, pero muchos habían muerto en una emboscada aquí. Y algunos de ellos habían sido probablemente creyentes. Hay un riesgo mucho mayor de emboscada aquí, dijo Ariel en voz baja. Acamparemos en las afueras del bosque por hoy, y luego lo atravesaremos en un solo día mañana. Con eso, Sylvie y los demás regresaron a sus caballos, con un aspecto mucho más serio que antes. Esa noche repasamos una vez más nuestra formación de combate. También repasamos nuestras técnicas y habilidades, y discutimos cómo debíamos reaccionar ante diversas situaciones de combate. Eris y Ghislaine serían nuestra primera línea. Sylvie, rápida y versátil, las apoyaría en el centro del campo. Y yo me quedaría atrás, tratando de posicionarme para poder controlar todo el campo de batalla con mi ojo de previsión. Luke y los dos asistentes se centrarían únicamente en la seguridad personal de Ariel. Su equipo era sólido, pero, sinceramente, no queríamos integrarlos en nuestros planes de batalla. Solo estorbarían en el frente con Ghislaine y Eris. De todos modos, queríamos a alguien cerca de Ariel en todo momento, en caso de cualquier ataque sorpresa. La asistente Clen actuaría como doble de cuerpo de la princesa, con la ayuda de un implemento mágico que podía cambiar su color de pelo y sus rasgos faciales. Esta era la razón por la que ambas asistentes tenían el cabello de una longitud similar a la de Ariel. Eran un poco diferentes en cuanto a complexión y altura, pero no había mucho que hacer al respecto. Clen estaba más cerca de Ariel en altura, por lo que el papel había recaído en ella primero. Si la mataban, Eyemoy asumiría el trabajo en su lugar. En cierto sentido, Ariel empezaba con 2 vidas extra. Nuestro objetivo era superar esto sin perder ninguna de ellas. No conocía muy bien a Clen ni a Eyemoy, pero aún así me sentiría muy mal si no lográbamos protegerlas. Mañana, procederíamos asumiendo que íbamos directo a una trampa. Hemos ahorrado mucho tiempo al teletransportarnos, objetó alguien, no se despacharán los asesinos mucho más tarde. El ministro Darius es un hombre muy minucioso, respondió Ariel. Probablemente tomó medidas en el momento en que se enteró del deterioro de la salud de mi padre. La verdadera pregunta era qué tipo de acción había tomado. Ninguno de nosotros podía asegurarlo. Sí sabíamos que había contratado los servicios de 2 poderosos espadachines, y parecía razonable esperar que el emperador del norte Aubert Corbett fuera quien nos atacara aquí. Había considerado contarles a todos el estilo de Aubert y cómo contrarrestarlo. Pero si tanto él como Luke eran discípulos del hombre Dios, eso podría volverse en mi contra. Parecía más seguro mantener mi silencio, lo último que necesitaba era tener a Aubert preparado y esperando mi estrategia. Para esta primera batalla, al menos, necesitaba manejarle yo solo. Requeriría una vigilancia constante para proteger a todos en el grupo. Bueno. Ghislaine probablemente podría cuidarse a sí misma sin importar qué. Pero aún así, tenía que estar en la cima de mi juego mañana. A la mañana siguiente, partimos temprano en la formación que habíamos acordado. Ghislaine y Eris tomaron la delantera a caballo, seguidas por Sylvie, con quien volví a cabalgar. Había querido aceptar la oferta de Eris, pero necesitaba estar más atrás para poder asumir mi posición en caso de necesidad. El carruaje con Ariel y sus acompañantes iba a unos metros por detrás de nosotros, y Luke iba en la retaguardia con su caballo. Mientras avanzábamos con cautela por el único camino que atravesaba el bosque, nos acercamos a una curva pronunciada con poca visibilidad. Había una marca tallada en un pequeño árbol justo antes de la curva que se parecía un poco a un signo de dólar. Era una señal que Orsted y yo habíamos calculado de antemano. Significaba que había una emboscada esperándonos justo delante.
al parecer, no tendría que recurrir a fingir un ataque a mi propio grupo. Agarrando mi bastón con fuerza, activé mi ojo de previsión y alimenté con maná el guantelete de Salif para poder usar la piedra de absorción en su palma en cualquier momento. Los dardos venenosos o las flechas podrían salir volando del bosque en cualquier momento. Incluso podrían golpearnos con un hechizo ofensivo de alto nivel. Con mi ojo activado, sería capaz de responder a cualquier situación. Resultó que no fue necesario. Tal vez una docena de soldados acorazados nos esperaban alrededor de la curva, bloqueando el camino por completo. Wow. Eris y Ghislaine detuvieron bruscamente sus caballos, y luego se detuvieron. ¿Quiénes son ustedes? Los soldados blindados no respondieron a las palabras de desafío de Ghislaine. Sus cascos integrales ocultaban completamente sus expresiones. Uno de ellos tenía un gran penacho de colores en el casco. ¿Podría ser Auber? No. Probablemente era su capitán. Auber debía ser mucho más llamativo. Los soldados permanecieron en silencio, pero no se movieron. Estaba claro que no tenían intención de dejarnos pasar. Bájate, Rudy, dijo Sylphie en voz baja. Me bajé del caballo y retrocedí hasta acercarme al carruaje. Sylphie espoleó rápidamente a su caballo y se colocó entre Eris y Ghislaine. Soy Fitz, mago guardián. Gritó Sylphie, con los ojos fijos en el solado emplumado. Sabes que en este carruaje viaja Ariela Nemoy Azura, segunda princesa de Azura. ¿Quién eres y a quién sirves? Vaya. Esa chica puede sonar realmente intimidante cuando quiere. El soldado emplumado no dijo una palabra como respuesta. En su lugar, sacó su espada. El resto de los soldados le siguieron rápidamente, llenando el aire con el sonido del metal. En ese mismo momento, muchos más soldados con armadura salieron del bosque a ambos lados del camino. La mayoría llevaban espadas, pero vi algunos con bastones también. No están atacando. Gritó Sylphie. Eché una rápida mirada hacia atrás. Luke ya se había bajado del caballo y había asumido su posición en la retaguardia, vigilando nuestras espaldas. Eyemoy estaba congelada en el asiento del conductor del carruaje, agarrando las riendas con una expresión tensa en su rostro. Pude ver a Clem dentro del propio carruaje, disfrazada de la princesa Ariel. En otras palabras, todos estaban en posición. Volví a centrar mi atención en los soldados que teníamos delante. Gra. Eris y Ghislaine ya estaban irrumpiendo en la primera línea del enemigo, cortando a los soldados fuertemente blindados como si fueran trigo. Sus golpes eran tan rápidos que ni siquiera podía verlos. El enemigo había sacado sus armas primero, pero aún así habíamos realizado el primer golpe. ¿Así de rápidos eran esos dos? Yo me encargo de la magia. Llamó Sylphie, contrarrestando un hechizo que volaba en su dirección. Así que había magos a cierta distancia detrás de la fuerza principal, aunque no podía verlos desde mi posición. Los enemigos que podía ver eran más de 30 en ese momento. Seguían saliendo más del bosque, así que su fuerza real era seguramente mayor. Pero contra gente como Eris y Ghislaine, el mero número no significaba mucho. Estaban reduciendo las filas del enemigo más rápido de lo que éste podía reponerlas. Eris se movió rápida e impulsivamente. Ghislaine la seguía de cerca, cubriendo sus puntos ciegos. Y Sylphie las apoyaba ambas con hechizos rápidos y precisos. Juntas, atravesaban con eficacia todo el pelotón de combatientes entrenados, sin dar al enemigo la oportunidad de rodearlas. Sabía que las tres eran hábiles, por supuesto, pero aún así me sorprendió un poco la fluidez con la que trabajaban juntas. Supongo que se habían acostumbrado a trabajar en equipo durante nuestra expedición al laberinto de la biblioteca. En cualquier caso, parecían tener la situación bajo control por ahora. Luke. Llamé, lanzando otra mirada hacia el carruaje. ¿Hay algún enemigo que se acerque a nosotros por detrás? Ninguno, fue su respuesta desde la retaguardia. Qué raro. Es como si nos invitaran a retirarnos, ¿no? Tal vez sea una trampa. Sí, estoy pensando en una trampa. Deberíamos retroceder. Luke gritó. No, creo que podemos atravesarlos, respondí. Empujemos hacia adelante y volví a centrar mi atención en la primera línea, y me quedé a medias. Las filas enemigas se habían separado repentinamente, y alguien estaba avanzando a grandes zancadas a través de ellas. Eris y Ghislaine se detuvieron en seco. El recién llegado era menos imponente de lo que había esperado. De hecho, medía menos de 1 metro. Era un halfling. Un halfling con armadura completa, una armadura pulida y brillante. Su pequeño y achaparrado cuerpo brillaba tanto que me recordaba una bola de discoteca. Aún así, los soldados enemigos parecían visiblemente aliviados al verlo avanzar. Estaba claro que sentían cierto respeto por sus habilidades. ¿Era este pequeño maestro espadachín? Tal vez incluso el propio Auber.
Soy el rey del norte de WITAA, una de las 3 espadas del dios del norte. Me llaman luz y oscuridad. ¿Pero realmente lo hacen? Nunca he oído hablar de ti. Te tomo como la loba negra Ghislaine, señora. Te reto a un duelo. Con esas palabras, la ola de discoteca andante sacó su espada. La cosa estaba hecha a la medida de sus proporciones, por lo que solo medía unos 30 centímetros de largo. Sin embargo, al igual que su armadura, su hoja brillaba con fuerza. No estaba seguro de por qué pedía un duelo 1-1 con nuestro luchador más fuerte, dado que sus fuerzas no superaban en número. Tal vez tenía algún tipo de truco bajo la manga. Resopló Ghislaine, apuntando con su espada al pequeño espadachín. Muy bien entonces. Soy Ghislaine, la loba negra del estilo del dios de la espada. Tu desafío es aceptado. Esto pareció poner fin a las formalidades. Ghislaine se enfrentó a su enemigo, sosteniendo su espada en la cintura. Para todos los demás, parecía que el tiempo se había detenido. Los soldados enemigos habían interrumpido su avance y observaban a distancia. Sylphie miró en mi dirección y luego retrocedió unos pasos también, vigilando a los soldados enemigos. La repentina llegada del rey del norte había convertido un caótico combate en un tenso y dramático punto muerto. También podría haber seguido así, pero al parecer Eris no había notado el cambio. Ahora que Ghislaine tenía ocupado al rey del norte, aprovechó la oportunidad para cargar directamente contra los pasivos soldados enemigos. ¿Qué? Eris. Espera, sorprendida, Sylphie se apresuró a prestar su apoyo. En cuestión de segundos, Eris estaba de vuelta en el centro de una batalla salvaje, con Sylphie cubriendo su espalda. ¿Podrían aguantar las dos olas? Había muchos enemigos, pero por el momento, ni siquiera habían rozado a nadie de nuestro lado. Sí. Parecían tenerlo bajo control. Quería unirme, por supuesto, pero no podía arriesgarme a moverme o usar algún hechizo ahora mismo. Por un lado, la salvaje carga de Eris había abierto un peligroso espacio entre nuestra primera línea y el carruaje que debíamos proteger. Y lo que es más importante, Aubert no había aparecido todavía. Tenía que quedarme quieto hasta que lo viera. El emperador del norte era un experto cuando se trataba de ataques por sorpresa. Su estrategia favorita era esperar hasta que su objetivo estuviera distraído, y luego aparecer por detrás y cortarlo. El concepto era extremadamente simple, pero su sincronización era impecable. Iba por ti en el breve momento en que tu mente estaba en otra parte o tu atención flaqueaba. Cuando se enfrentaba a magos poderosos, le gustaba especialmente atacarlos justo después de que lanzaran un hechizo. Por esa razón, Orste me había advertido firmemente que no usara ninguna magia en esta batalla si Aubert no era visible, incluso si mis aliados estaban en peligro. Era demasiado arriesgado. Mientras esperara lo suficiente, ¿Aubert acabaría? Cambiando su objetivo de mí a otro que bajara la guardia. El instante en que apareciera sería mi mejor oportunidad para eliminarlo. Por todo esto, realmente quería quedarme quieto por ahora. Mi trabajo más importante en este momento era vigilar cuidadosamente todo lo que me rodeaba. Sin embargo, esto estaba yendo peor de lo esperado. No habíamos anticipado que un rey del norte estaría aquí también. Si Aubert tenía otros aliados poderosos esperando en las salas, podríamos tener que arriesgarnos a una retirada. Ajá. ¿Qué pasa, loba negra? No eres tan audaz ahora, ¿verdad? Así las cosas, a Ghislaine no le estaba yendo tan bien contra WITAA. Sus movimientos eran algo extraños, sinceramente. Cada vez que empezaba a atacar al espadachín halfling, se detenía momentáneamente para mirar hacia otro lado, y WITAA siempre aprovechaba esas oportunidades. Moviéndose con una velocidad notable para un hombrecillo tan rotundo, se abalanzaba sobre ella y le lanzaba una serie de rápidas estocadas. Ghislaine conseguía esquivar estos ataques, pero la obligaba a retroceder, y él le asestaba unos cuantos golpes rozantes que la dejaban sangrando. Por alguna razón, Ghislaine no podía pasar a la ofensiva. Seguía viéndola a punto de blandir su espada, solo para retroceder a un lado y dejar que WITAA aprovechara el hueco. El halfling le estaba haciendo algo, pero no podía saber qué era desde mi posición. Volví mi atención a WITAA y observé sus movimientos con atención. La armadura de la pequeña bola de discoteca brillaba tanto que era difícil incluso mirarlo, sinceramente. Cuando no estaba a la ofensiva, parecía mantener una distancia fija con Ghislaine. De vez en cuando, movía su mano izquierda hacia adelante, aunque no sostenía nada en ella. ¿Podría estar usando algún tipo de magia? Justo después de que moviera la mano izquierda, vi que Ghislaine se estremecía una vez más. ¿Quizás le estaba lanzando algo a la cara? ¿Algún tipo de arena o polvo? No, eso no me pareció bien.
Estaba mirando fijamente su mano, y no vi que lanzara nada. A veces ni siquiera apuntaba su mano directamente hacia ella. Pero definitivamente había una conexión entre ese movimiento y la forma en que Ghislaine seguía dudando. Espera, lo entiendo. La estaba golpeando con luz. Estaba usando ese guantelete con forma de espejo para reflejar deliberadamente el sol justo en los ojos de Ghislaine, deslumbrándola en el momento en que intentaba atacar, hablando de un truco barato. Sin embargo, fue sorprendentemente efectivo. A este ritmo, Ghislaine podría perder. Tenía que decidir si debía intervenir. Esto no tenía buena pinta, y si dudaba ahora podría perder mi oportunidad de ayudar. Maldita sea, ¿qué hago? No sabía con seguridad si Aubert estaba aquí. Iba a ver morir a Ghislaine porque tenía demasiado miedo de un tipo que podría estar a cientos de kilómetros de distancia. Muy bien, hagámoslo. Canalizando maná en mi bastón, formé una combinación de hechizo de tierra y agua, una variación suelta de mi hechizo favorito, Quagmire. Lluvia de barro. Unas nubes oscuras cubrieron el cielo y una lluvia de color chocolate cayó sobre el campo de batalla. No era más que agua fangosa, sin ningún efecto ofensivo, pero una vez que tocaba el suelo, se transformaba rápidamente en un lodazal, que despistaba a las tropas enemigas. En cuestión de segundos, los soldados acorazados resbalaban y caían unos sobre otros. Eris y Ghislaine se habían entrenado para luchar en cualquier condición, así que el barro no les afectó demasiado. A Sylphie tampoco le molestaba, aunque su pelo adquirió rápidamente un desagradable tinte marrón. ¿Qué es este engaño? Pero, por desgracia para WITAE, su armadura bellamente pulida estaba ahora cubierta de lodo, lo que significaba que su efecto reflectante había desaparecido por completo. ¡Gra! El rugido de desafío de Ghislaine resonó en el bosque mientras lanzaba su espada desde la cadera. WITAE cayó ágilmente hacia un lado, pero fue demasiado lento para reaccionar, y la espada de luz de Ghislaine fue demasiado rápida. Hubo un fuerte estruendo metálico, y WITAE cayó hacia atrás con la sangre brotando violentamente de su hombro. Bien, estamos bien. Ahora volvamos a buscar a Aubert. Me giré para revisar el área detrás de mí, y el tipo estaba parado ahí mismo. Su apariencia era excéntrica, por decirlo menos. Llevaba un abrigo arcoíris con pantalones sueltos que solo le llegaban a las rodillas y llevaba 3 espadas en la cadera. Llevaba un colorido tatuaje de un pavo real en la mejilla, pero su peinado, que desafiaba la gravedad, era igual de llamativo. La suciedad se desprendía de su manto marrón mientras se abría paso entre los árboles. El camino que había abierto conducía a un agujero cercano, perfectamente situado fuera del rango de visión de Luke. El hombre había estado escondido detrás de nosotros todo el tiempo. En un agujero en el suelo. Su atuendo y su forma de combatir coincidían perfectamente con la descripción de Orsted. Este tenía que ser el emperador del norte Aubert. Dios mío, realmente se fijó en mí. En el momento siguiente, mi ojo de previsión me mostró a Aubert moviéndose, el blan de la espada en su mano derecha. Pero me temo que un mago no tiene ninguna posibilidad a esta distancia. Adiós, amigo mío. Él balancea su espada hacia abajo. Por reflejo, llevé mi mano izquierda hacia adelante. El guantelete de Salif que llevaba se sentía casi sin peso, pero Aubert todavía iba a ser más rápido. Sin embargo, tenía una última carta para jugar. Vuela, mi mano. Buah. A mi orden, el guante se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Pero Aubert había percibido el peligro y rodó hacia atrás en el último momento, logrando apenas apartarse del camino. El guantelete se estrelló contra un árbol en algún lugar detrás de él. Con los ojos muy abiertos, Aubert miró hacia el guante y luego hacia mí. Bueno, eso fue ciertamente peculiar. Parecía que lo había asustado. Eso era bueno, ya que yo mismo no estaba especialmente tranquilo en este momento. Mi corazón latía ferozmente en mi pecho. Sabía que Aubert iba a intentar algo. Orsted me había advertido de antemano. Pero había ignorado su consejo y me había metido en un lío. Tuve que detenerlo por mí mismo. Mi enemigo era un maestro de la espada de clase emperador. Las emboscadas podían ser su especialidad, pero eso no significaba que fuera débil en un duelo. Lo único que tenía a mi favor era que usted también me había dicho cómo luchar eficazmente contra su estilo. Cálmate, hombre. Eres fuerte, lo tienes, eres el número 1. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy Stallone, el cemental italiano. Así que tú eres Quagmire Rudeus, UPS. Cierto, ya tengo un apodo. Y no soy un boxeador, solo soy Rudeus. Por alguna razón, Aubert no estaba atacando. Solo estaba parado ahí, y hablándome. He escuchado mucho sobre ti, pero veo que hay algo de verdad detrás de los rumores. Esto podría ser un desafío. ¿Por qué dudaba?
No podía contrarrestar sus ataques a menos que pasara la ofensiva. ¿Dónde has oído hablar de mí? Oh, esto fue cuando estaba enseñando a cierta bestia salvaje a usar la espada. La pequeña criatura siempre hablaba de lo increíble que eres. Espera, ¿qué? ¿Este tipo conoce a Eris? Sabía que un hombre capaz de encantar a esa joven tigresa tenía que ser un tipo peculiar, pero nunca imaginé que pudieras disparar tu mano como un cohete. Parecía que mi golpe de robot había causado una gran impresión. Parecía observarme con recelo, por si tenía algún otro truco bajo la manga. Parecía pensar que yo era una especie de espectáculo. Yo me habría ofendido, pero su actitud cautelosa me vino muy bien. Por el rabillo del ojo, vi que Ghislaine había ahuyentado a WITA y se dirigía hacia nosotros. Una vez que ya llegara y convirtiera esto en una lucha de 2 contra 1, nuestras probabilidades de victoria aumentarían drásticamente. Eris, Ghislaine, Silent Fitz y Quagmire Rudeus. Traje a WITA más que nada por precaución, en realidad, pero ahora que no he podido acabar contigo, esto podría resultar bastante desafiante. Aubert se detuvo un momento, y luego asintió para sí mismo. Finalmente iba a hacer su movimiento, pero un desafío digno siempre es bienvenido, eso parecía. Afortunadamente, todo lo que tenía que hacer era retenerlo durante unos segundos. Una vez que Ghislaine estuviera aquí, podríamos golpearlo desde ambos lados. Y yo conocía la mayoría de los movimientos con los que probablemente abriría. Podía hacerlo. Podríamos acabar con él. Me llamo Aubert Corbett, el emperador del norte. Devolviendo la espada en su mano derecha a su funda, Aubert sacó otra con su mano izquierda. Canalicé mana en mi bastón, listo para interceptar su ataque. Y ahora, partiré. Adiós, amigos míos. En ese momento se dio la vuelta y salió corriendo. No hacia mí, sino directamente hacia Ghislaine. ¿Qué? ¿Se está yendo? Aubert. Oh, Dios. Hola, Ghislaine. Parece que, no has cambiado nada, querida. Aubert cogió una de las muchas bolsas pequeñas de su abrigo y la lanzó en dirección a Ghislaine. Se arqueó lentamente hacia ella, por reflejo, la destrozó en el aire. La cosa estalló en una nube de lo que parecía humo, que la golpeó en la cara. Esto no es bueno. Cañón de piedra. Dios. Mi hechizo estaba dirigido precisamente a la espalda de Aubert, pero lo esquivó fácilmente sin siquiera mirar hacia mí. Ghislaine podría haber aprovechado esta oportunidad. Por desgracia, estaba demasiado ocupada estornudando y limpiándose las lágrimas de los ojos. Al parecer, la había golpeado con una especie equivalente al spray de pimienta. Sin embargo, Aubert no se detuvo para atacarla. En lugar de eso, pasó junto a ella como una cucaracha y corrió hacia la primera línea de batalla, donde Eris y Sylphie estaban a punto de acabar con sus fuerzas. «Retírense», dijo. «Retírense. Tendremos que volver a intentarlo». Los soldados supervivientes se dieron la vuelta para huir hacia el bosque, y la cabeza de Eris se giró. No se había percatado de la presencia de Aubert hasta ahora, pero reaccionó rápidamente, saltando delante de Sylphie para hacer frente a su ataque. Mi espada, sé como una antorcha en llamas. Con este breve conjuro, la espada de Aubert estalló en llamas. Esquivando ágilmente el ataque de Eris, agarró algo de su cadera y se lo llevó a la boca. Había oído hablar de este movimiento Orste. Y tenía tiempo para reaccionar. ¡Wow! Muro de agua. Aubert escupió todo el aceite de su boca a la vez, encendiéndolo con su espada ardiente. Una corriente de llamas se precipitó hacia Eris. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, el fuego chocó con el muro de agua que había convocado en el último momento, y se extinguió al instante. Eris ni siquiera se inmutó. Lanzó su espada en diagonal desde un punto alto de su cabeza, buscando cortar tanto mi pared como al enemigo de un solo golpe. Su espada era demasiado rápida para ver, pero oí su golpe. Había cortado a Aubert en dos, la mitad superior cayó al suelo. «Lo tenemos», grité felizmente. Pero, por alguna razón, Eris chasqueó la lengua con irritación. En un segundo análisis, me di cuenta de que la cosa que yacía en el suelo frente a ella no era el cuerpo de Aubert después de todo. Era un tronco. Un tronco de madera ordinario, envuelto en un manto marrón sucio. Había estado observando todo con mi ojo de previsión activo, pero no tenía ni idea de lo que acababa de ver. Un momento después, algo salió volando por el aire hacia el tronco. Era una garra de metal atada a una cuerda. La garra se enganchó a la capa y luego dio un rápido tirón hacia atrás, arrastrándola por el aire para caer a los pies del hombre que sostenía la cuerda. Era Aubert, por supuesto. De alguna manera, estaba de pie en el bosque con una capa diferente, esta vez camuflada con una capa de hierba y flores. En lugar de huir de inmediato, se había tomado la molestia de recuperar su capa marrón. Eso significaba que era valiosa para él.
Tal vez era un objeto mágico que le permitía intercambiar su lugar con lo que la otra capa envolvía. Eso explicaría el acto de desaparición. El tipo es una especie de ninja, podrías haberme advertido de ese truco, jefe. Has mejorado considerablemente, perra loca, dijo Aubert. Me despido por ahora, pero espero nuestro próximo encuentro. Oye. Vuelve aquí, no le sigas, dijo Sylphie, moviéndose para interceptar a Eris cuando intentaba embestir a Aubert. Todavía hay soldados en esos bosques. No puedes huir por tu cuenta. Eris lanzó una mirada esperanzada en mi dirección, yo solo negué con la cabeza. Por un momento miró con pesar en la dirección en la que Aubert había huido, pero finalmente envainó su espada con un refunfuñante humf. Con su presa desaparecida por ahora, Eris se acercó a mí. Sylphie vigilaba atentamente nuestros alrededores, con su vara aún en la mano, pero parecía que el enemigo había desaparecido por completo. Los únicos soldados con armadura que podía ver eran los que habíamos matado en la batalla. Respiré un pequeño suspiro de alivio. Al menos habíamos conseguido sobrevivir a su primer ataque, eso no significaba que pudiéramos relajarnos, por supuesto. Aubert podía atacarnos de nuevo en cualquier momento, especialmente si nos descuidábamos. Como mínimo, tendríamos que permanecer en alerta hasta que cayera la noche. Tras la batalla, nos tomamos un tiempo para revisar la situación. El escuadrón enemigo había sido casi aniquilado, y nosotros habíamos salido básicamente ilesos. Ghislaine estuvo moqueando y estornudando durante una hora, pero eso fue lo peor. Me preocupé un poco cuando la magia de curación y desintoxicación no ayudó a su estado, pero mejoró rápidamente cuando intentamos lavarle los ojos con un hechizo de agua. Era sorprendente la cantidad de cosas que los supuestos hechizos curativos no podían arreglar, en realidad. Probablemente tampoco funcionarían con las alergias al polen, aunque no me había encontrado con esas cosas en este mundo. Antes de seguir adelante, decidimos deshacernos de los cuerpos de nuestros supuestos asesinos. Los habría dejado donde estaban, pero estábamos en medio de un bosque y sus cuerpos se convertirían en muertos vivientes si permanecían demasiado tiempo. Y había una especie de tabú contra el abandono de cadáveres, en general. Todo el grupo se puso a trabajar para despojarlos de sus armaduras, tirar todo lo que pareciera una posesión personal en una pila y luego quemar los cuerpos. En medio de este proceso, me di cuenta de que Luke parecía angustiado. De hecho, su rostro se volvía notablemente más pálido con cada minuto que pasaba. No era como si nunca hubiera visto un cadáver antes, sin embargo, parecía estar fijado en la armadura de los soldados, en particular. Luke, este escudo no es, La razón de su reacción se hizo evidente muy pronto. Entre los muchos soldados que habíamos matado, un número decente tenía un escudo específico grabado en su armadura. Era el símbolo de la región de Milbots y, por extensión, del señor asturiano que la controlaba. Milbots era un rico territorio gobernado por una de las 4 grandes casas nobles de Asura. Y al parecer, sus tropas habían sido enviadas para unirse al atentado contra nuestras vidas. No puedo creerlo, murmuró Luke, a nadie en particular. Estaba demasiado claro lo que esto significaba. Pilemon Notos Greirat, el señor de la región de Milbots, había traicionado a la princesa Ariel. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.